te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios y esta alma quiere regresar a su Padre. Bienvenidos a todos, queridos amigos y amigas, a su programa Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional. Quien le habla es el Padre Santi, como ya saben, y estamos aquí tratando un tema que nos ayuda en el discernimiento vocacional. Estamos tratando de los personajes de la Biblia. ¿Y qué tratamos hoy? Hoy tratamos la vocación de Abraham. Abraham, nuestro padre en la fe. Entonces, el llamado de lo que consideramos el nuestro padre en lo que es tan importante en nuestra vida, o sea, la fe. El patriarca Abraham, bueno, ya lo sabemos, era un hombre justo, nacido en Ur de Caldea, y aunque vivió en medio de un pueblo idólatra, nunca abandonó el verdadero Dios. Y entonces siempre practicó esta virtud de la fe que es tan importante para nosotros, sobre todo para iniciar un camino de discernimiento vocacional. Bueno, profundizaremos este tema con la ayuda de nuestros invitados. Tendremos aquí hoy un laico, Nelson Chávez, que nos está esperando. Y vamos a ver el testimonio y también las preguntas que ahora le damos a una hermana. ¿Cómo puede un joven fortalecer su fe para responder al llamado de Dios? La escuchamos. ¿Cómo puede un joven fortalecer su fe para responder al llamado de Dios? Yo creo que hay muchas maneras que Dios nos presenta en el día a día para que Él fortalezca nuestra fe para poder responder a ese llamado que nos hace personalmente a cada uno de nosotros. Yo creo que el principal para que podamos fortalecer esa fe es reconocer nuestra pequeñez, es reconocer nuestra debilidad, que somos humanos, que nos vamos a equivocar, que nos vamos a caer, pero que no es el fin del mundo, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, bondadoso, amoroso, que siempre sale a nuestro encuentro y nos levanta si nosotros le permitimos ser Dios en nuestras vidas. Debemos reconocer que si vamos nosotros por nuestra cuenta, en nuestra propia fuerza, nos vamos a dar cuenta que en realidad no somos tan fuertes como creíamos, que necesitamos a alguien más, que necesitamos a Dios y que necesitamos la ayuda de nuestra comunidad, de nuestros hermanos en fraternidad para que nos ayuden a seguir avanzando. También yo creo que para responder este llamado es a través de la oración, aprendiendo a escuchar y a reconocer la voz de Dios, saber qué nos pide. Solamente así vamos a aprender a reconocer su voz y saber qué nos pide Él. Y así no confundir lo que nosotros creemos que nos pide, que en realidad muchas veces va a ser lo que nosotros queremos. Y muchas veces lo que queremos no es lo que Dios quiere para nosotros. Aunque sí, lo que Dios nos quiere dar nos hace desearlo, nos hace amarlo, nos hace quererlo en nuestro corazón. Y entonces cuando respondemos a ese llamado, encontramos una felicidad que nunca nos hubiésemos podido imaginar. A través de la perseverancia de la oración, a través de la comunidad, es como nos vamos a poder dar cuenta de lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Y es a través de eso que el Señor nos va a otorgar el don de la fortaleza para poder perseverar no solamente en aceptar el llamado, sino en continuar atendiendo a ese llamado. Y es cierto, a un joven le necesita que fortalecer su fe para seguir su camino. ¿Por qué? Porque cuando tú te enteras del llamado de Dios, tú también te necesitas de creer, de hacer este acto de fe para creer que Dios te está hablando realmente y que este desafío que Él te está proponiendo es verdad, es real. Muchas veces somos tomados un poquito del miedo, ¿verdad? Como del miedo fue tomado también
Abraham. Bueno, no se llamaba Abraham en aquel entonces, se llamaba todavía Abraham, así simplemente. Como lo vemos en el Génesis, al capítulo 12, versículo 1, el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Bueno, se pueden enterar que un poquito se preocupó Abraham cuando el Señor le dijo de dejar a su familia, de dejar a su tierra, de dejar su trabajo y de empezar a caminar a un lugar a donde él no sabía. Dios no se lo dijo antes, nada más que Abraham lo descubrió después. Bueno, esto nos pasa a todos. Esta es la vocación, cualquier vocación, también la de casarse. Bueno, tú nunca sabes la persona con quien estás, qué va a suceder, cómo va a cambiar esta persona y cómo vas a cambiar también tú. Entonces siempre necesita un acto de fe. Bueno, ahora es el tiempo de escuchar un testimonio de Padre Marco Navarro, misionero de Guadalupe. Escuchamos. Soy el Padre Marco Antonio Navarro Loreto, soy misionero de Guadalupe y actualmente soy el párroco en Nuestra Señora de la Soledad en el este de Los Ángeles. Yo crecí en la región de Arteaga, Coahuila, es en México, el norte de México. Es una zona montañosa que se conoce también como la Suiza de México. Pues fui un niño muy inquieto, siempre quería conocer más, siempre estaba preguntando qué es eso, para qué es o por qué estás haciendo. Siempre estuve queriendo conocer otros lugares, conocer otras personas y sí, creo que sí, bastante inquieto. Bueno, antes de decidir entrar al seminario yo quería ser profesor. Era un sueño que tenía porque, mi papá había sido profesor también y pues, de niños todos queremos ser como papá o mamá, entonces ese era mi sueño, pero pues entrar al seminario fue el llamado que Dios me hizo y ya como sacerdote he tenido la oportunidad de dar clases en diferentes escuelas y de cierta manera he podido realizar esa inquietud que tenía desde niño. Era acólito desde niño y podía ver el trabajo que realizaban los sacerdotes y eso fue lo que me animó para esforzarme más hasta llegar a ser sacerdote y poder hacer ese trabajo que me había propuesto de ser un intermediario entre las personas y Dios y ayudarles a las personas a acercarse más a Dios. La experiencia favorita que he tenido como sacerdote es el bautizar a personas en Japón, porque a diferencia de los países católicos en los que vivimos, los bautizos son ya personas adultas, a personas que han llevado ya un proceso de conversión, un proceso donde poco a poco van encontrándose ellos también con Dios, van conociendo a Jesús, lo van aceptando como su Salvador y el bautismo es el broche de oro que cierra ese primer camino de encuentro con el Señor y naturalmente es el inicio de una vida de fe compartida ya como miembros de la Iglesia. Creo que ese es el momento que más me gusta. Un corazón que escucha es un corazón que siempre está atento a lo que dicen los demás y especialmente atento a lo que Dios nos dice. Ese llamado que Dios nos hace es un llamado que se repite cada día y la respuesta que nosotros le damos al Señor es una respuesta que debemos de darle cada día. Yo creo que es importante que no olvidemos esto porque cuando le respondemos al Señor cada día sentimos que se renueva nuestro compromiso con Él, pero también nos sentimos renovados y
y con ganas de poder hacer muchas cosas en este día. Por eso yo creo que es importante que no olvidemos eso. Y lo agradecemos al padre Marco Navarro por su testimonio tan bonito, que es el testimonio prácticamente de todos los sacerdotes, todos los consagrados que empezaron un camino que necesitó claramente de fe, de la misma fe de Abraham y sobre todo de obediencia a esta fe, de obediencia al llamado del Señor. Así como lo dice al capítulo 11, versículo 8, la carta a los hebreos, que dice que por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Sí, necesita esta obediencia, necesita esta fuerza, necesita esta capacidad de decirle al Señor, sí, no entiendo, pero confío en ti. Esta es la obediencia que el Señor quiere que le regalamos. Es un sacrificio, es un acto que tú ciegamente tienes que hacer, pero bueno, es algo que es necesario para que tú puedas merecer de seguir al Señor y sobre todo de librarte de todos tus proyectos, todas tus ideas, tus conceptos, tus ideas sobre lo que tú vas a hacer tú mismo, que son nada más que las cosas humanas que todos tenemos, pero Dios tiene sus planes, así como tenía sus planes sobre Abraham y tiene sus planes sobre de ti. Planes que tú no te puedes imaginar, y si no le das a Dios la obediencia de la fe, nunca descubrirás las maravillas que Dios te puede hacer realizar. Bueno, entonces ahora vamos a pedirle ayuda a este laico entregado a Nelson Chávez, que también él como laico, no como sacerdote, no como consagrado, como laico, tiene su experiencia de fe al llamado del Señor, y con él hablaremos de nuestro tema, el llamado de nuestro Padre en la fe, Abraham. Nos vemos en un minuto porque ahora vamos a escuchar algunos mensajes importantes. No le cambies. El misterio de nuestra fe. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Dios mismo se quiso quedar entre nosotros. En la Sagrada Eucaristía, vive el milagro de amor más grande, celebrando con nosotros la Santa Misa. Si inspiro mi amor y lo fortalezco con la naturaleza del amor de Dios que se ha manifestado en Jesús, yo puedo hacer visible Dios a los demás. En vivo desde la Capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con retransmisión a las 5 de la tarde, horario de Los Ángeles. Solo por ESNE TV, más que un canal, un encuentro con Dios. Y aquí estamos de regreso al momento más importante de nuestro programa, el en que tenemos nuestro invitado. Hoy, como ya hemos dicho, tenemos un invitado, un laico, Nelson Chávez, y con él tratamos el llamado de nuestro Padre en la fe. Bienvenido, Nelson. Gracias, Padre. Un gusto. Bienvenido aquí a este programa. Bueno, como saben, el nuestro es un programa de orientación vocacional. Estamos tratando tantos personajes. Yo le pido por favor de acompañarnos no solo en este episodio en que hablamos de Abraham, sino también en los dos más que siguen, hablando de Isaac y después de Jacob. Abraham, como sabemos, es nuestro padre en la fe. Usted es un laico entregado, entonces creo que usted también siguió un llamado particular de fe al Señor.
que le obedeció para cumplir con lo que sentía en su corazón. Amén. Sí, Padre, la verdad yo me identifico mucho con el Padre Abraham. Incluso hace un tiempo que tenía un grupo de jóvenes, muchos me decían que era el papá de todos los jóvenes que iban ahí, ¿no? El grupo, porque siempre andaba preocupado, regañándolos y llevándolos de un lado a otro, y cuando se portaba mal, pues ahí estaba siempre pendiente, ¿verdad?, para corregirlos. Y también me viene a la mente lo que el Padre Abraham en la fe hacía, no cuida en el campo, ¿no? Yo crecí en el campo prácticamente, y cuando decía que lo que él hacía, cuidar, ¿no?, ganado, me imagino cuidar vacas. En aquel tiempo yo, cuando estaba pequeño, logré todavía cuidar vacas, caballos, cerdos, y crecí entre medio de animales, y saber cómo Abraham, después de ser alguien que cuidaba, ¿no?, que tenía cierto límite, después Dios lo llama para algo más grande. Claro. Y sí, él también hizo esta vida, ¿no? Él tenía sus rebaños que crecían porque Dios lo bendecía. Con esto él vivía, y también esto le consintió de seguir al Señor. Y después, cuando vino este hijo, Isaac, también Abraham tuvo su prueba, ¿verdad? Porque siempre hay pruebas. Sí. Yo creo que fue la prueba más difícil, la primera prueba más difícil, ¿no? Primero, pues tenía que irse a otro lugar, ¿no? El reto de emprender el camino, solamente ahí hay un reto grande. En mi caso, yo me vine para este país hace 23 años. ¿De dónde venía usted? De El Salvador. Sí. Me vine hace 23 años, y pues lo primero que uno le dice cuando uno está en su país: no vayas a Estados Unidos porque te vas a perder, ¿verdad? Allá el dinero y los vicios, a muchos, y es cierto, muchos vienen a este país y vienen a perderse en la vida. Claro. Se alejan de Dios completamente. Claro. Y yo decía, no, yo voy a Estados Unidos, voy a trabajar y voy a perseverar, voy a seguir en el camino de Dios. Ah, qué bien. Y así lo hice, Padre. Vine a este país y comencé a buscar dónde. Es algo curioso, Padre, cuando yo vine llegué a Banais, ¿verdad?, en el 98. Yo busqué una iglesia católica donde congregarme, y me recuerdo que un domingo yo andaba buscando la iglesia de Santa Elizabeth, porque me habían dicho que estaba ahí en Banais. Me dijeron, está por tal calle, y yo me fui caminando buscando la iglesia de Santa Elizabeth y me entré a una iglesia episcopal. Ah, sí, porque hay cerca, así como no. La que está cerquita, Sí, allí, sí, de la Kittredge y la Tobías. Y miré, y la iglesia con la cruz, tiene la cruz ahí arriba, y yo me acuerdo, dije, pero no veo que diga, no tiene nombre, y decía San Juan, no sé de qué, pero era episcopal. Y entré, llegando adentro, miré gente de saco, las mujeres tapadas, todos bien vestidos. Bienvenido, hermano, pásale, bienvenido. Y yo entré y no miré imágenes por ningún lado, no miré la cruz, no miré nada adentro. Y digo, esto no está bien. Esto no es una Y sentí un temor estar allí. Digo, y le pregunté a uno, perdón, ¿esta iglesia es católica? No, hermano, esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia cristiana, iglesia de Cristo. Oh, gracias, hermano. Y salgo corriendo de la iglesia, hermano, de ahí. Y me fui, y que a la siguiente cuadra estaba Santa Elizabeth. Claro. Y ya cuando vine a la iglesia, ay, la encontré. Y desde el 98, pues yo soy parte de Santa Elizabeth. Amén. Y para mí, pues Abraham, en la fe, nosotros somos una comunidad de fe también. Y hablamos mucho del Padre Abraham, mucho de lo que él hizo por digamos, lo que la herencia que en sí el Padre de la fe nos ha dejado. Sí. Y no solamente pues a los jóvenes o a los adultos, sino en general a todo el cristianismo. Y no cristianismo, porque muchos de ustedes saben, los musulmanes también lo respetan mucho, ¿no? Saben, muchos de ellos, también los judíos, por ejemplo, pues tienen esa fe. Absolutamente. Ese respeto muy bueno sobre el Padre de la fe. Entonces, como laico, yo estoy llamado a eso, ¿no? A obedecer la voz de Dios. Algo que me gusta mucho, Padre, de Abraham, es que él obedeció la voz de Dios. Sí. La importancia de la escucha de la voz de Dios, porque puede ser que nos hable el mundo, los vicios, el materialismo, nos habla la comodidad, pero la importancia de escuchar la vocación, la voz de Dios. Y Padre Santo, pues ya que viene eso, pues me da alegría saber de que
de mi comunidad, que era mi mano derecha de mi comunidad, escuchó la voz de Dios. Sí. Anthony, Sí. que está en el seminario ahorita, Sí. con los rogacionistas. Y me viene a la mente porque es un joven que entró al grupo tímido, así como bien callado, y después se le dio la oportunidad de que hablara de la palabra, y aquel joven se levantó y comenzó a anunciar a Cristo con valentía, hasta que un día dijo: siento un llamado fuerte de ser sacerdote. Interesante. Y lo empujamos, lo motivamos, y ahí está. Ya va casi, va a tener un año casi, ¿verdad? Así nacen las vocaciones, viendo testimonios edificantes de los que trabajan ahí, también en la parroquia, sobre todo en la parroquia. Y después nace este deseo, así como le nació el deseo en el corazón de Abraham de seguir el llamado de Dios, aunque fue un llamado bien difícil al inicio, como hemos dicho, porque siguió el Señor en un lugar que no conocía, dejó las comodidades que tenía en su familia, se salió sin nada. Pero después también cuando el Señor le pidió algo importante, lo de sacrificar a su hijo, él no se retiró de la obediencia a la fe al Señor. Es fuerte, esa parte es fuerte. Padre, yo tuve una experiencia en mi juventud, cuando yo tenía 5 años de estar caminando. Jesús me flechó, me encontró cuando yo tenía 18 años. Estaba bien joven y cuando Dios me hizo el llamado, yo decidí seguirle y dejar todo. Yo dejé los vicios, dejé la cerveza, el cigarro. Yo era un pachanguero, fiestero, todos los sábados me iba a la fiesta. Decidí dejar todo por entrar a un grupo de jóvenes en mi país, en El Salvador, a servir. Y yo estuve a punto para irme a un seminario. Yo desde pequeño me encantaba la vocación del sacerdocio. Me gustaba tanto que yo de pequeño celebraba misa con mis hermanitas. Hacíamos una mesita y yo mismo, y cuando yo tenía 8 años, padre, yo le ayudaba a mi mamá a preparar a los niños en la catequesis. Y yo agarraba unos dulcecitos blancos en El Salvador y les enseñaba a los niños a formarse cómo iban a recibir la Eucaristía. Los formaba, yo hacía la vez del sacerdote, el cuerpo de Cristo. Y yo celebraba misa y me acuerdo que me gustaba jugar de sacerdote. Y crecí en mi juventud queriendo ser sacerdote. A mis 19 años tuve una experiencia de moverme, como Abraham, me tuve que mover de mi pueblo. Dejé a mi mamá, dejé a mis hermanas y me tuve que ir a otro pueblo con un sacerdote que me dijo: vente conmigo un año, mira la vida, aquí vas a ver mi testimonio, me ayudas en la parroquia y luego de aquí te vas al seminario. Me fui con él, estuve un año. Y de allí caí una etapa fuerte. No fue como un sacrificio como el de Abraham, pero vino una etapa de soledad, de depresión, de haber dejado la comunidad activa en mi pueblo y empezar un pueblo donde no había, era marginado, donde no había esa fuerza de la fe. Padre, yo caí en depresión. Mi fe fue bajando. Llegué a una etapa de que me refugié en otras cosas, en una novia, y allí vino el bajón mío. Pero después de eso, Dios me hizo despertar nuevamente, que no era donde yo debía estar, y me levanté, y fue cuando vine a este país. Y dije aquí, yo no voy a caerme, yo no me voy a quedar tirado, yo me voy a levantar y voy a continuar. Exactamente, perfecto, porque la vocación pasa a través también de momentos de depresión, ¿no? Que es el momento de la prueba. Y el Señor los utiliza también para indicarnos cuál es lo que Él quiere de nosotros, la misión real que usted encontró, sobre todo dedicándose a los jóvenes y a los grupos de gente que sigue. Bueno, yo le agradezco mucho. Lo espero, lo invito para la próxima vez. Un gusto, padre. Así que ahora, mientras agradecemos y saludamos a Nelson Chávez, que nos ayudó a tratar de este tema, del llamado de nuestro Padre a la fe, cómo lo vivió él, sobre todo en su vida y experiencia personal. Bueno, ahora estamos listos para escuchar todavía algunos mensajes importantes. Después regresamos aquí por el resumen final de nuestro programa. No le cambies.
that it doesn't matter how difficult it becomes, because God, He will send His power on your life, and no matter where you are and what you're going through, He will see you through. Dios quiere alcanzar a todas las almas, y por ello en ESNE tenemos programación católica en inglés en The Sower YouTube. Your love can change the world. So rise above the paltry standard that's been set for you. Pasa la voz a tus hijos y a tus conocidos que deseen escuchar la palabra de Dios en inglés. Escucharán mensajes que les acercarán más a Dios y a nuestra Madre María. There is no sin that is more powerful than God's merciful love. Visita The Sower en YouTube. Pasa la voz y descubre lo que Dios tiene para ti. Y aquí estamos a la conclusión de nuestro programa, el momento en que hacemos un poquito el resumen de todo lo que hemos visto. Hemos empezado con una pregunta. ¿Cómo puede un joven fortalecer su fe para responder al llamado de Dios? Y bueno, sabemos que un joven tiene sí que fortalecer la fe, pero ¿cómo la fortalece? La fortalece con las pruebas. Esto le sucedió a nuestro padre en la fe, Abraham, que con las pruebas, lo de dejar a su familia, a su lugar, lo de renunciar a su hijo, todas las pruebas que tuvo a lo largo de su vida, que leemos en el libro del Génesis, bueno, todo le sirvió para fortalecer a su fe, sobre todo lo de sacrificar a su hijo Isaac, este hijo tan amado. Bueno, después hemos visto el testimonio del padre Marco Navarro y después hemos tenido aquí nuestro invitado Nelson Chávez, que nos ha hablado de su experiencia personal, cómo dejó su país para venir aquí a los Estados Unidos, a donde encontró y siguió el llamado que ya había recibido en su país y que después aquí continuó actuando, ¿no? Porque el Señor siempre nos va iluminando, hacía cosas que están en su mente, como estaba en la mente que Abraham tenía que ser, aunque no tenía hijos, él tenía que ser el padre de naciones. Bueno, Abraham también, aunque siempre le creyó a Dios, pero por tanto tiempo ya no se lo esperaba este hijo. Dios se lo prometía y él no se lo esperaba. Al final llegó Isaac. Bueno, es una experiencia la de Abraham que tenemos que continuar que meditar porque nosotros también pasamos un poquito por esto en la experiencia de nuestra vida. Bueno, les agradecemos de habernos seguido hasta aquí. Por favor, llámanos, escríbenos, apúntense también por la suscripción de nuestra revista Vocations and Prayer. Escríbenos a nuestro correo electrónico uncorazon@esne.global. Síguenos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. ESNE TV está a su disposición, está para usted, para ayudarle en su discernimiento vocacional. Y entonces estamos aquí listos para saludarles, presentarle el tema de la próxima vez, que será la vocación del hijo de Abraham, de Isaac. Y ahora le saludamos, le agradecemos, le prometemos nuestra bendición y como siempre decimos, arrivederci.